Entonces, como les decía, hoy vamos a hacer ecuaciones diferenciales con Dirac delta y esa función escalón. Entonces, eso va a ser bonito porque ya digamos tenemos prácticamente todas las propiedades de transformada y como les decía, esa tabla ustedes la pueden tener disponible. En realidad digamos no agrega mucho valor con que ustedes estén memorizando esas propiedades. Como pueden ver en todos estos problemas, muchas veces uno no sabe si o usa fracciones parciales o derivadas o una propiedad con integrales o incluso van a ver hasta en algún momento una convolución o una traslación de los ejes. Entonces esta es la transformada de la función escalón. La transformada de Dirac delta es simplemente e a la menos a por s. Y luego, digamos, tenemos unas transformadas también para si quiero integrar una función, la integral de 0 a t, f de x por dx. Entonces, como vieron, esta se utiliza con cierta frecuencia y obviamente la que más se utiliza es la que es para las primeras o segundas derivadas. Aquí solo voy a escribir para la segunda derivada. Entonces, estas son las que más vamos a estar usando con frecuencia. Aparte, digamos, también de las transformadas de las otras funciones exponenciales, trigonométricas, pero esas más que todo van a ser transformadas inversas. Ahora, una propiedad de transformada inversa con la que tenemos que tener especial cuidado es con encontrar la transformada inversa de e a la menos a por s por una función f de s mayúscula. Si conocemos la transformada inversa de esta función, entonces esto lo tengo que escribir como f de t menos a por la función escalón. Entonces esta va a ser una transformada inversa un poco curiosa, que está tomando en cuenta cómo este término introduce una función escalón, entonces va a valer 0 antes de t es igual a y empieza a valer f de t menos a después de t es igual a. Entonces ahorita vamos a hacer el primer ejercicio que hay ahí en la sección de Dirac delta, que trata de un problema que trabajamos mucho con el movimiento armónico simple no amortiguado. La ecuación, la segunda derivada más la primera derivada es igual a 0, pero ahorita lo que voy a hacer es que voy a introducir un impulso súbito en t es igual a 2 por pi. Y ahorita van a ver cómo esto afecta un montón la ecuación diferencial, porque lo que vimos es que si el resorte está en reposo y está en su posición de equilibrio, no tendría que moverse, pero aquí súbitamente va a haber un impulso súbito en t es igual a 2 por pi. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a resolver este problema de valor inicial. Pero aquí si aquí voy a poner, me recuerdo que para este problema quería hacer dos casos, uno donde todo está en equilibrio y otro donde tienen como que una velocidad inicial, solo para que miren cómo ese impulso súbito cambia la solución del problema. Entonces, ahorita en general solo estamos con esta ecuación diferencial y ahí estamos. Y la quiero resolver. Y ahora con esta sí tenemos un problema, porque esta sí desafortunadamente no la puedo resolver por variación de parámetros, tampoco por coeficientes indeterminados, porque aquí tengo un término inhomogéneo muy inusual. Entonces aquí sí, cuando miren una función escalón o una función Dirac delta que cuesta integrarlo o derivarla, aquí de un solo ya sabemos que tenemos que usar transformadas de Laplace. Entonces aquí tengo s al cuadrado por y mayúscula más y es igual a 4 por e a la menos 2 pi por s. Y esto sería todo. Y luego, digamos, tengo que encontrar cuánto vale y mayúscula.
Y aquí, como van a ver, este primer problema está fácil, solo para que miren cómo la función Dirac delta va a cambiar nuestra solución. Entonces ahorita lo que tengo que hacer es utilizar esta propiedad. Sé que la transformada inversa de 4 dividido s al cuadrado más 1 es 4 por seno de t. Entonces aquí f de t es igual a la transformada inversa de 4 dividido s al cuadrado más 1. Entonces esto es igual a 4 por seno de t. Entonces, como tenemos esto, entonces la solución de mi problema de valor inicial es la siguiente. Y minúscula de t es igual a la función escalón evaluada en t es igual a menos 2 por pi. Ahí por qué ignoramos el menos 2 pi s. Pues solo para indicarles, digamos, de que primero encontré la transformada inversa de esta función y ya luego ahorita... Sí. Okay. Este paso en realidad es innecesario, o sea, aquí si quieren de un solo podemos poner, tengo aquí que esta me da la función escalón y esta de acá me va a dar el f de t menos 2 por pi. Y como ya sé que esta f es igual a seno, entonces voy a tener 4 por seno de t minúscula menos 2 por pi. Y esta solución está bien y todo, pero solo voy a simplificarlo un poco porque la ventaja que tenemos con pi es que t más 2 por pi y t menos 2 por pi, todo eso siempre nos da el mismo valor de seno porque seno es una función periódica. O si quieren verlo mejor, digamos, podemos hacerlo como que tuviéramos una suma de ángulos. Seno de t por coseno de menos 2 por pi más seno de menos 2 por pi por coseno de t. Entonces lo que va a pasar acá, esto se hace 0, esto se hace 1 y luego obtengo que ese seno de t menos 2 por pi es simplemente igual a seno de t. Y esto solo lo estoy haciendo para que nos sea un poco más fácil de visualizar esta solución. Entonces esta solución es bien bonita, aquí tengo una amplitud de 4, esta función escalón que me va a tener apagada la función seno antes de t es igual a 2 por pi. Y después tenemos nuestro movimiento armónico normal. Entonces, si se recuerdan, digamos, usando la definición de función escalón, esta solución todavía la puedo partir más. Antes de t es igual a 2 por pi, la función escalón vale 0. Entonces tengo que mi solución que al principio es 0. Y ya cuando me paso de t es igual a 2 por pi, esta función escalón vale 1 y aquí tengo 4 seno por t. Incluso aquí ya no puse esta simplificación. Esto es mejor ponerlo solo como seno de t, más fácil. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta solución? Y lo bonito es que este problema de Dirac delta empieza a tener cierto sentido físico. Digamos, para propósito del curso está bien de que solo encuentren esta solución. Pero ahorita miremos qué más se puede hacer y de hecho se puede hacer un poco más en este problema. Porque ahí digamos que t es igual a 2 por pi está acá. La solución es esta de 4 por un t menos 2 pi por seno de t. Sí, esta es la solución. O esta, o sea, se la pueden escribir con la función escalón o la pueden escribir por pedazos. Yo ahorita la escribí por pedazos porque podemos ver, bueno, qué sucede al principio de este problema. Todo está en reposo y en equilibrio, entonces no le estamos aplicando ninguna fuerza. Y por eso es que es de esperarse, digamos, que este resorte no se esté moviendo. Pero ya luego, ¿qué sucede? En t es igual a 2 por pi, hay súbitamente un impulso. Entonces lo que nos va a pasar es que aquí empezamos a tener la función 4 por seno de t. Yo creo que esto lo voy a poner un poco más pegado. Sí, así. Entonces esto es bien interesante porque podemos ver aquí qué importancia tiene ese empujón. O sea, viene alguien, súbitamente estira un resorte y el resorte se empieza a mover y aquí ya solo con ese impulso en un intervalo de tiempo muy corto es suficiente para que ese resorte se siga moviendo y siga oscilando.
Obviamente ahí no puse la fuerza de resistencia al aire, pero también se puede hacer uno con resistencia al aire. Lo único es que hay que trabajar un poco más para encontrar esa transformada inversa. Entonces ahora tenemos esta solución. Entonces esto es bien bonito y esto es algo que hasta digamos lo pueden graficar en Desmos. Y lo único es que en Desmos hay que para crear funciones por pedazos es un poco extraño. Se pone aquí de primero el intervalo, cuánto vale la función en ese intervalo, luego este otro y ya cuando t es mayor que a la función es igual a 1. Entonces aquí pues yo creo que puse como un medidor de tiempo. No, es que puse cuando pues se hace el primer empujón. Entonces aquí digamos tenemos la gráfica de nuestra solución. Obviamente esta se mira más y es simplemente esto, f de t, 4 de seno por t por la función escalón. Pero lo bonito acá es que digamos si el empujón empieza en pi, entonces van a ver de que el resorte ahí está empezando un poco más tarde. ¿Qué sucede si está en pi medios? Aquí tenemos súbitamente la amplitud aumenta acá. Entonces ahí uno puede jugar con este problema y ver que como así súbitamente su resorte se empieza a mover. Entonces vamos a hacer un segundo, pero ahora sí con condición inicial. Vamos a ver solo cómo tener esa condición inicial me cambia dramáticamente la solución del problema. Entonces lo vamos a volver a resolver. Voy a volver a escribir la ecuación diferencial. Tenemos otra vez ese empujón de t es igual a t menos 2 por pi. Pero ahora tenemos de que el resorte inicialmente lo estiramos 3 metros debajo de su posición de equilibrio. Y lo soltamos desde el reposo. Entonces van a ver cómo esto nos cambia la solución de una manera tan interesante. Entonces es prácticamente el mismo problema, pero ahora ¿qué sucede? S al cuadrado por y más... pero ahora vieron, ahora tengo que hacer menos S por el valor de la condición inicial, entonces aquí va a tener menos 3 por S, menos el valor de la derivada, que este es igual a 0. Lo voy a poner acá solo para que miren que hay que poner esos dos términos, pero uno se va a desvanecer. Este es igual a 4 por e a la menos 2 por pi por S. Entonces otra vez hago algo similar, junto los términos que tienen la y mayúscula. Y luego aquí tengo 3 por S más Dirac delta. Y aquí ya sabemos de que la transformada inversa de esta función es ut menos 2 por pi por seno de t. Entonces en lo único que va a cambiar ahorita la solución es que ahora tengo que encontrar también la transformada inversa de este término que tengo enfrente. Y la transformada inversa de esto es coseno de t. Porque recuérdense, si no hay una s es seno, pero si hay una s es coseno. Ahora si hay un s al cuadrado, ahí sí tenemos otro problema. Entonces ahorita tengo esto, entonces ¿qué sucede cuando encuentro la transformada inversa? 3 coseno de t más 4 ut menos 2 por pi por seno de t menos 2 por pi. En este problema escogí un ángulo tan favorable que si se les olvida poner, digamos, seno de t de menos 2 por pi, no van a tener tantas dificultades, porque igual esto se vuelve seno de t. Si ya fuera un seno de t menos pi, ahí sí hay que tener un poco de cuidado, porque ahí yo creo que sí tendríamos menos seno de t. Y con pi medios ya seno se convierte coseno. Entonces ahora tenemos esta solución, y esta es otra solución bastante interesante, porque ahora ya digamos tenemos que el resorte tiene como que una amplitud de 3. Entonces al principio solo tenemos que nos está afectando el comportamiento de coseno, pero luego en t es igual a 2 por pi, tenemos 3 por coseno de t más 4 por seno de t.
Entonces aquí van a ver la amplitud va a aumentar y algo que sí no tuvimos tiempo de ver, pero también no lo quise ver porque era muy físico. La amplitud generalmente es la hipotenusa, estos dos números elevados al cuadrado. Entonces, para encontrar la nueva amplitud, que tanto se va a estirar el resorte, hacen 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y eso les da raíz cuadrada de 25 igual a 5. Entonces esto es otra vez, digamos, no es necesario que escriban la solución por partes, pero la quiero escribir para que miren ahora cómo la solución cambia. Entonces teníamos una amplitud de 3 y ahora esa amplitud de 3 se vuelve una amplitud de 5. Entonces podemos ver cómo ese impulso súbito, ahí en realidad al sistema le dimos más energía. Y es que eso puede pasar, digamos, por ejemplo, si están columpiando a alguien, cada cierto tiempo le vuelven a dar un impulso. Entonces, curiosamente aquí podrían hacer un problema de un, ¿cómo se llama?, columpio. Y yo creo que aquí voy a dejar el 3, sí, aquí voy a dejar el 3. Para que, esta está un poco fuera de escala. Y esto no es necesario que grafiquen la solución, pero me gusta dedicarle un poco de tiempo a este tipo de detalles. Entonces aquí tengo 3, aquí tengo menos 3, y aquí estaría 4 y aquí estaría 5. 5, 3, menos 3, y yo creo que aquí está menos 5. Entonces esta solución lo que nos dice es que al principio tenemos acá coseno. 3, 0, menos 3, 0 y otra vez 3 en t es igual a 2 por pi. Entonces tenemos algo como esto. Pero luego súbitamente en t es igual a 2 por pi, nuestra amplitud va a empezar a aumentar. Entonces ahora ya voy a poder llegar hasta 5. Entonces aquí la amplitud aumenta súbitamente de 3 a 5. Entonces ya continúa haciendo algo como esto. Ahora, obviamente aquí los ceros de esta función también van a cambiar, ya no van a ser tan fáciles de encontrar. Pero solo aquí quiero escribir la amplitud aumenta de 3 a 5. Y algo que pueden ver es que si le damos otro empujón en t es igual a 4 por pi, entonces la amplitud sigue aumentando. Y y t. Ahora digamos, ¿cómo miran eso en un columpio? ¿Por qué tienen necesidad de empujar? Porque posiblemente como hay resistencia al aire, cada vez la persona se va moviendo menos. Entonces van dando esos empujones súbitos para que otra vez, digamos, la persona se pueda seguir moviendo. Entonces esto también se puede ver, digamos, en la solución del segundo inciso. Entonces vieron qué interesante, aquí casi que se mira ese empujón súbito. Entonces aquí están entre menos 3 y 3 y luego en 2 por pi, ¡boom! Ocurre este empujón y ahí ya se van con una amplitud de 5. Entonces es bien bonito resolver estos problemas porque resolver esto sí es un poco difícil de hacerlo con, ¿cómo se llama?, con lo que habíamos visto en el capítulo anterior. Entonces por eso es que me quise ver este tema, porque sí se puede hacer un poco más de modelaje físico. Entonces ahí les compartí eso para que miren esa solución. Entonces vamos a seguir haciendo más de estos problemas. Entonces aquí tenemos los problemas de los circuitos, que esos también quedaron pendientes, pero ahora los voy a poder resolver. Pues con estos voy a poder ilustrar cómo realmente el método de Laplace tiene más flexibilidad que las ecuaciones diferenciales lineales. Ahora, si van a trabajar un problema de circuitos en el curso, ya se les va a dar la ecuación diferencial del circuito. No esperaré ahí que ustedes se memoricen esa ecuación o que hagan toda la física detrás de un circuito RLC.
Digamos, me salgo del enfoque del curso y también estoy consciente que no todos llevan un curso de electrónica o de física. Entonces, esta ecuación diferencial ya la había escrito, pero le habíamos puesto aquí una pequeña diferencia. Habíamos dicho que en realidad esta es una ecuación diferencial integro diferencial, porque la función incógnita no solo está siendo afectada por una derivada, sino también por una integral. Entonces, este es un problema bien bonito, porque ahora encima de todo esta función de voltaje la podemos modelar con una función escalón, o sea, puede que nos sucede que al principio, digamos, el circuito está apagado, no hay voltaje, luego vamos a conectar esa batería y después de cierto tiempo ya lo vamos a apagar. Entonces, tranquilamente mi función B de t puede ser esta y puedo tratar de ver cuál es la corriente del circuito con una función B de t como esta. Entonces aquí sí se pone más interesante este problema. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita y prácticamente lo único que hay que hacer es reescribir esta integral como y dividido s. Y ya después se resuelve toda la ecuación diferencial con el método de Laplace como usualmente lo estamos trabajando. Y dividido s. Que es exactamente una propiedad que había puesto acá. Entonces, resolvamos ese ejercicio. Entonces, vamos a escribir acá el ejercicio. Estos ejercicios hay veces que se van a poner un poco tediosos con las fracciones parciales. Entonces, determine la corriente en el circuito si tenemos una inductancia de 1 Henry, una resistencia de 20 ohmios. Los valores de capacitancia generalmente son pequeños. Luego aquí no hay corriente. Y voy a decir que el voltaje tiene esta función 120 por 1 menos U por T menos 2. Entonces voy a explicar qué significa esta función. Entonces vamos a agarrar esta misma ecuación diferencial, pero ahora le voy a meter valores. Esto yo sí creo que es la única limitación que tiene el método de Laplace, que sí necesitan tener un número en específico para poder resolver estos problemas. Pueden poner una solución en términos de L, R y C, pero eso se mira muy feo de visualizar. Entonces aquí tengo 1 dividido 1 partido 100 se vuelve 100 por la integral de 0 a t y de x por dx es igual a 120 1 menos u por t menos 2. Entonces esta función u por t menos 2 que nos está diciendo, ahora aquí esta función funciona un poco al revés. Entonces esta solo voy a escribir aquí como una f de t. ¿Qué nos está diciendo esta por pedacitos? Si t es menor que 2, el valor de esta función escalón es igual a 0. Entonces voy a tener que en t menor que 2, todo esto es igual a 120. Y luego, ¿qué sucede ya cuando estoy en t es igual a 2 o mayor? Esta función se vuelve 1, pero como aquí tengo 1 menos 1 es 0. Entonces, también podía haber escrito el f de t así, pero ¿por qué les di solo la función escalón? Porque para evitarnos encontrar esta transformada utilizando la definición de transformadas, que es un poco tediosa, mejor dije escribámoslas como funciones escalón, como una suma de función escalón con una constante. Entonces prácticamente lo que les está diciendo este problema es que el circuito está conectado en un intervalo de tiempo muy corto, entre 0 y 2.
y ya luego se apaga en t es igual a 2. Entonces vieron, esto ya es algo que tiene bastante sentido. Cuando están con un circuito lo tienen conectado cierto tiempo y luego lo apagan. Entonces ahorita ya puedo aplicar las transformadas de Laplace. ¿Y cómo saber que cuando es menor que 0 va a ser, o sea, perdón, cuando es menor que 2 va a ser 120? Ah, porque ¿cuánto vale la función escalón si t es menor que 2? 0. Esta función escalón tiene dos valores, solo tiene dos valores, 0 y 1. Entonces el 0 siempre ocurre cuando t es menor que 2. Y 1 ocurre cuando t es mayor que 2. Bueno, mayor o igual que 2. Entonces por eso es que me quedó 120, porque con t menor que 2 es 120 por 1 menos 0. Ah, ok, perfecto. Y aquí se pueden hacer problemas bien bonitos. Pueden usar dos funciones escalones para tratar de describir este comportamiento. Esa es otra cuestión en la que no me voy a meter mucho en el curso. Cómo hacer sumas de funciones escalones para modelar esos comportamientos. Y es que igual, que se puede resolver esa, se puede resolver, pero sí se empieza a volver un poco largo el problema. Entonces, cuando aplico la transformada de Laplace, tengo S por I mayúscula menos I de 0. Entonces, aquí el circuito no tiene ninguna carga, ninguna corriente al principio. Más 20 por I mayúscula más 100 I mayúscula dividido S. Y luego lo que hago es que digo 120 por la transformada de 1 es 1 partido S. Y la transformada de esta función escalón es menos c a la 2 por s dividido s. Entonces lo que hago, esto se vuelve 0. Aquí vale la pena que multipliquemos todo por s para tratar de encontrar cuánto vale la función i mayúscula. Entonces si multiplico todo por s, tengo s al cuadrado más 20 por s por i mayúscula más 100 por i mayúscula es igual a 120 1 menos c a la menos 2 por s. Entonces luego tengo que dividir todo dentro de esa función cuadrática. Entonces i de s es igual a 120 dividido s al cuadrado más 20 por s más 100 menos 120 e a la menos 2 por s dividido s al cuadrado más 20 por s más 100. Entonces aquí, como van a ver, una transformada que sí necesito encontrar a pura fuerza es la transformada de esta fracción. La tengo acá y también la tengo acá. Entonces si encuentro esa transformada ya voy a poder encontrar las transformadas inversas de estos dos términos. Entonces aquí tengo que encontrar cuánto vale, cuál es la transformada inversa de esta función. Aquí, como pueden ver, por suerte, por pura suerte, tengo 10 y 10. Entonces s más 10 al cuadrado nos da la factorización de esta expresión. Yo creo que nos vamos a ahorrar aquí las fracciones parciales, sí. Y aquí de hecho ya no necesito hacer fracciones parciales, porque si tuviera aquí un 120 más s, ahí sí tendría que hacer fracciones parciales, a dividido s más 10 más b dividido s más 10 al cuadrado. Entonces tengo que encontrar cuánto vale esta transformada inversa. Entonces sabemos algo, sabemos que la transformada inversa de 1 dividido s al cuadrado es igual a t dividido 1 factorial. Entonces la gracia es que ya conozco la transformada de 1 dividido s al cuadrado, pero ahorita tengo que recordarme
¿Qué significa cuando tengo cualquier función como seno, coseno, pero ahora en vez de tener s, tengo un s más un número? Entonces la gracia acá es que cuando tienen un s más 10, eso significa que cuando encuentren la transformada inversa de esta función, no solo escriben la transformada inversa de la función externa, sino este resultado lo tienen que multiplicar por una función exponencial con el negativo de este número para la potencia de la función exponencial. Entonces esta es una propiedad de transformada que ya tienen a su disposición, solo recuérdense que la transformada inversa de f de s menos a, f mayúscula de s, es igual a e a la a por t por f de t. Entonces estas son propiedades de que están disponibles en el formulario, incluso las tienen de varias formas. Tienen una específicamente para funciones potencias, pero también tienen una donde tienen esta propiedad de traslación. Entonces ya cuando tengo esto, ya puedo escribir cuánto es la corriente en el circuito. Y esta sí no la voy a intentar graficar, sino de un solo en Desmos les voy a enseñar esta gráfica. Esta sí es un poco más difícil de graficar. Y aquí se me olvidó multiplicar por 120, entonces ahorita solo voy a hacer una corrección más fácil, porque igual todo lo estamos multiplicando por 120. Muy bien. Entonces la corriente en el circuito es 120 por T, E a la menos 10 por T, menos 120, y aquí como tengo este término, entonces este término sí me va a cambiar dramáticamente la respuesta, porque aquí no solo tengo que poner la función escalón, sino que esta función la tengo que evaluar en t menos 2. Entonces aquí sí nos queda algo que se mira un poco feo, pero digamos esto es lo que es. Entonces aquí ya tengo la corriente en el circuito. Puedo hacer un análisis similar, qué pasa con esta función si t es menor que 2 y t es mayor que 2. Pero yo siento que lo más fácil es solo graficar esta en Desmos. Y aquí van a ver qué pasa. Como es de esperarse, estas dos funciones exponenciales tienen exponente negativo. Entonces eventualmente la corriente se va a hacer cero. Pero es de esperarse porque el circuito se va a apagar después de t es igual a 2. Entonces ahí se espera que la corriente sea cero. Lo interesante es que sucede entre 0 y t es igual a 2, como que la corriente empieza en 0, luego llega a un máximo y después empieza a disminuir. Entonces, ¿cómo se mira esta? Qué bien, y aquí la tengo, pero yo creo que puse t es igual a menos 2. Y necesito t es igual a 1. Ay, me va a costar escribir todo esto. Ahí estamos. Entonces, ¿qué sucede en t es igual a 2? No sucedió. Ahí está, es que tenía que alejarme un poco más. Entonces pueden ver que este es un comportamiento bien interesante. Vamos a poner el eje y entre menos 0.9 y 0.9. Prácticamente aquí como en 0.02 llegamos al máximo valor de la corriente, un 0.70. Como hay una resistencia, rápido el circuito llega a una corriente es igual a 0. Todavía, digamos, el circuito tiene cierta carga en t es igual a 2, pero como aquí súbitamente desconectamos el circuito en t es igual a menos 2, pueden ver que la corriente se vuelve muy negativa y luego ya otra vez llega igual a 0. Aquí como que hay una salida de electrones bastante severa. Entonces es bien bonito este problema. Esta es casi que una función que es igual a 0, pero tienen ahí como que dos picos de carga. Yo creo que ahí la aplicación es qué sucede cuando la electricidad se va súbitamente. Miren aquí un bajón de energía y todos los transformadores están reaccionando de manera rara. Entonces es bien bonito solo cómo se puede ver estos picos de electricidad
con la misma ecuación diferencial que hemos trabajado, con la única diferencia es que aquí pusimos un escalón. Entonces otra vez, digamos, tenemos otro problema bien bonito. Como pueden ver, estos problemas no son difíciles de resolver. Ahorita le estoy dedicando un poco de tiempo a la interpretación porque sí vale la pena ver qué nos están diciendo esas soluciones. Porque si no, todo parece así muy artificial. Entonces yo creo que aquí hay otro problema. A ver, ¿dónde lo teníamos? ¿Dónde tenemos este? Ah, sí. Y aquí podemos hacer otra trampa. Les voy a continuar con esa idea de que esta función nos dice b de t es igual a b sub 0, 1 menos u t menos a. Entonces esto nos está diciendo que el circuito solo está prendido entre 0 y a. Entonces el circuito está, yo creo que es cerrado. Entonces ahorita lo que quiero hacer es volver a resolver esta ecuación del diferencial del circuito, Li' más R por I más I dividido C por Q. También pueden poner en vez de Q la integral de la corriente, es exactamente lo mismo. Pero ahorita lo que quiero hacer es lo siguiente. ¿Qué sucede si derivo cada uno de estos términos respecto a t? Recuérdense que la derivada de la carga es igual a la corriente, Li doble prima más R por I prima más I dividido C por I es igual a la derivada de este voltaje. Y toda esta derivación no va a ser necesaria que lo hagan en los ejercicios, pero ahorita quiero hacer una conexión porque algo que sí no podíamos hacer en cálculo diferencial era derivar funciones escalones. Aquí me hubieran dicho, no, mire, la derivada de esta función es 0 y 0 y no existe en t es igual a a. Y eso, digamos, es correcto, pero ahorita para aprovechar ese comportamiento de Dirac-delta, solo recordémonos de que la derivada de la función escalón es igual a Dirac-delta. Entonces esta función es prácticamente igual a 0 si t es diferente de a y su valor no existe en t es igual a, que una forma bonita de decir que no existe, mire, se hace infinito. Entonces lo bonito de este problema es que puedo encontrar la derivada de esta función como la derivada de b sub 0 es 0 y la derivada de menos b sub 0 por esta función escalón es igual a menos b sub 0 por Dirac delta t menos a. Yo creo que voy a hacer una pequeña corrección. Este subíndice no tiene que estar acá. Ahí solo tengo b de t y b' de t. Entonces, esta conexión, esta derivación también la quise hacer para que miren cómo, digamos, en circuitos les puede aparecer la función Dirac delta. Entonces, aquí ya no tenemos una integral, pero como derivé todo, entonces ahora tengo que derivar una función escalón y por eso es que me está saliendo aquí Dirac delta. Entonces lo que vamos a hacer es otra vez resolver un circuito como este. Y este, digamos, es el segundo ejercicio, esa sección de Dirac delta. Y prácticamente el último. Encuentre la corriente en el circuito. Y ahí les daría, digamos, con cuál ecuación diferencial quiero que trabajen el circuito RLC. Porque tenemos esta y tenemos la otra que tiene una integral. Las dos son la misma ecuación, pero cada una tiene sus ventajas y limitaciones. Entonces L es igual a 1, la resistencia es igual a 110, el voltaje es igual a 90. Aquí el valor de la capacitancia sí es bastante bajo, es prácticamente una milésima de farad. Y también les voy a dar ahí unas condiciones iniciales. Entonces,
Ahora, ¿qué sucede? Agarro esta ecuación diferencial. Entonces tengo 1 por i doble prima. Lo voy a poner en azul porque esto sería algo que prácticamente se les estaría proporcionando. Más 110 por i prima más 1000 por i es igual a la derivada del voltaje, pero aquí tengo que la derivada del voltaje es igual a menos 90 por delta. Y también se me olvidó indicar de que A tiene que ser igual a 1. Ahí eso lo estoy poniendo bastante arbitrario, de que el golpe súbito ocurre en... el circuito se apaga repentinamente en t es igual a 1. Entonces esta es la ecuación diferencial que tengo que resolver. La corriente es igual a 0 y la derivada de la corriente es igual a b sub 0 dividido L o 90. Esta segunda condición también se puede sacar utilizando esta ecuación. Si miran, cuando en t es igual a 0, vamos a tener aquí de 0 es igual a 0. Q de 0 es igual a 0 porque no hay carga. Y aquí necesito el voltaje inicial que es B sub 0. Y aquí tengo L por I' es igual a B sub 0. Entonces eso es algo que también en cierta forma se puede derivar, pero no lo vamos a estar trabajando con tanto detalle acá. Entonces, tengo que resolver esta ecuación diferencial con estas dos condiciones iniciales. Entonces, otra vez aplico la transformada de Laplace. Equivalentemente también pueden resolver esta. 110 por i más 1000 por la integral de 0 a t de i de x por dx, 90 1 menos ut menos 1. Estas dos representan lo mismo. Lo que me gusta de esta es que no tienen que multiplicar todo por s. Entonces pueden utilizar cualquiera de esas dos. Aplique las transformadas de Laplace. Entonces, ¿qué vamos a hacer? S al cuadrado por y mayúscula menos s por i sub 0, que es igual a 0, menos 90, que ese es el valor de la derivada. Luego más 110 por s por y mayúscula menos 110 por el valor por la corriente en 0, entonces ahí solo tengo 0 más 1000 por i es igual a menos 90 e a la menos s. Entonces vamos bastante bien. Como van a ver, necesito pasar este al lado derecho y factorizar la y mayúscula en estos tres términos. Pueden poner i mayúscula o y mayúscula para la transformada. Ahí te lo dejé con y mayúscula. Es un poco más claro con y mayúscula. S al cuadrado más 110 por s más 1000 por y otra vez tengo 90 menos 90 e a la menos s. Entonces, como pueden ver, este se factoriza como 1000 y 10. 1000 más 10 nos 100 y 10, 100 y 10. 100 por 10 nos dan 1000 y si lo sumo me dan 110. Entonces eso lo hice muy a propósito. Esto no siempre van a tener la suerte que en un problema aplicado les quede esta factorización tan exacta. Y en un problema realista tendrían que hay fracciones y números decimales, que igual se pueden hacer esos problemas, pero la respuesta ya queda un poco más sucia. Entonces, ahora tengo que encontrar la transformada inversa de cada uno de estos dos términos, pero aquí pueden ver otra vez la clave es encontrar la transformada inversa de esta, porque esta también la tengo con la función escalón. Entonces también aquí voy a tener una función y luego después de t es igual a 1 voy a tener como que un reflejo que me va a apagar toda la corriente.
Entonces ahorita tengo que encontrar cuánto es la transformada inversa de 90 dividido S más 100 por S más 10. Entonces aquí sí no nos queda otra alternativa que utilizar fracciones parciales. Dejémoslo así. Entonces aquí sí van a haber algunos problemas con fracciones parciales. Entonces luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar todo por este denominador y encontrar cuánto valen A y cuánto valen B. Entonces voy a tener A por S más 10 más B por S más 100 es igual a 90. Entonces necesito menos 10 y necesito menos 100. Entonces, ¿qué sucede cuando S es igual a menos 10? 0. 90 por B es igual a 90. Entonces esto es un poco artificial, pero pueden ver que aquí el objetivo es más que todo que tengamos una solución, que apliquemos las propiedades de transformadas y tal vez, digamos, se puede ver la gráfica de la solución en décimos. Luego, ¿qué sucede con S es igual a menos 100? Voy a tener menos 90 por A es igual a 90. Entonces A es igual a menos 1. Entonces ahorita tengo una gran ventaja. Ya puedo encontrar las transformadas inversas de estas dos funciones. Van a ser dos funciones exponenciales. Entonces la transformada inversa de 1 dividido S más 10 menos 1 dividido S más 100 es igual a E a la menos 10 por T menos E a la menos 100 por T. Entonces tenemos dos funciones exponenciales, una que cae mucho más rápido que la otra. Entonces ya tengo la transformada inversa de esta, y la de esta va a ser todo esto, pero por la función escalón t evaluada en t-1. Entonces ya tengo otra vez la corriente en el circuito. Yo no sé si para este tengo una gráfica. Si no la tengo, pues no importa. Aquí pueden ver cómo estos problemas se complican un poco solo con esta nueva función. Pero ya en vez de 90 solo tengo estas dos. Esta de acá es igual a esta. Entonces aquí ya no tengo necesidad de 90. Solo tengo E a la menos 10 por T menos E a la menos 100 por T menos función escalón por estas dos funciones exponenciales, pero las tengo que evaluar en t menos 1. Entonces esta sí es una solución un poco larga de escribir, pero tomen nota que si tratáramos de resolver esto con la técnica del capítulo anterior, sería bien difícil de resolver. Entonces, nítido. Y algo que sí no se aprecia mucho con estas soluciones es que esta solución no va a ser diferenciable en t es igual a 1, pero por lo menos va a ser continua. Entonces, la corriente sigue siendo continua. Y aquí, digamos, cambié Y. Tengo Y, pero en realidad tendría que haber puesto I de t. En varios de estos problemas hay veces que uno le quita el nombre físico y uno lo deja con Y de t, porque es más intuitivo trabajar con Y de t. Entonces aquí tenemos la corriente en el circuito. Entonces esta es otra solución bastante interesante. Yo creo que también tiene unos picos bastante similares a los que les había enseñado. Y de hecho yo la que les enseñé ahorita de la gráfica de la solución fue precisamente este problema. Del otro no, yo creo que no tengo solución. Si el otro era, es que el otro es t por e a la menos 10 por t, sí. Este otro no sé si lo tengo. Se parecen un montón esos dos.
Dios. Yo creo que... yo creo que es este otro, Sí. No, es la misma. Tenemos lo mismo. Sí, es esa ese de t por a la menos t no lo grafiqué. Bueno. Pero igual otra vez pueden ver una solución interesante. La corriente sube, digamos, llega a su máximo bastante rápido, luego el circuito empieza a descargar porque la resistencia es bastante fuerte, y luego como uno apaga súbitamente el circuito en t es igual a 1, hay ese otro pico y aquí el circuito se termina de descargar. Entonces, podemos hacer más de estos ejercicios, pero la idea es que intenten hacer esos ejercicios de la tarea 12. Y no sé si por el momento tienen alguna pregunta. Ahorita quiero resolver con ustedes un problema que va a motivar la última propiedad que transformadas de Laplace que vamos a trabajar en el curso. No es una propiedad muy cómoda para trabajar, a menos digamos que tengan un programa que resuelva integrales. Entonces, ¿por qué quiero hacer este problema? Porque digamos, ya en algún momento hemos trabajado con esta ecuación diferencial. Ahora yo creo que para esta ecuación diferencial sí es más fácil trabajarla con coeficientes indeterminados que con el método que estoy usando ahorita. Entonces, ¿por qué me gusta mucho este problema? Porque, como pueden ver, la solución homogénea son senos y cosenos. Pero luego, como estos coseno de t es parte de la solución homogénea, uno tiene que proponer una solución particular de a por t coseno de t más b por t seno de t. Entonces este es un problema que podemos intentar resolverlo por Laplace. Obviamente no voy a encontrar ahorita C1, C2, A mayúscula y B mayúscula, pero por lo que vimos la vez pasada es que nos queda una solución bastante parecida a esta. Teníamos acá dos rectas y como la solución particular es t por coseno de t o t por seno de t, entonces la amplitud va aumentando poco a poco y eventualmente ese puente se va a colapsar. Entonces digamos, ¿cómo se resuelve esta? Con transformadas de Laplace. Si utilizo transformadas de Laplace, todo se mira bien. Pero luego van a ver que vamos a tener una transformada un poco complicada. S al cuadrado por y mayúscula, no le tengo que restar nada porque todas las condiciones iniciales las hice 0. Más y es igual a coseno de t. Y la transformada de esta función es 1 dividido, es s dividido s al cuadrado más 1. Entonces luego divido todo dentro de s al cuadrado más 1 y lo único que tengo que hacer es encontrar la transformada inversa de esta función. Y esta es una función que en algún momento, digamos, se les da la transformada inversa, pero como que a uno esta no sabe qué hacer, porque digamos, si no estuviera el cuadrado, puedo decir que esto es coseno. Si no estuviera esta S,
tal vez todavía pueda hacer algo, pero el problema es que como está este S al cuadrado y este al cuadrado acá, van a ver que no, en la tabla de transformadas no tenemos ninguna transformada como esta. Entonces hay veces que uno se puede poner un poco creativo y decir, como que la integral de esta tiene una transformada inversa conocida. Entonces en algún momento podemos intentar integrar esta función, pero posiblemente esto está también un poco rebuscado, tratar de encontrar las transformadas así. Entonces aquí digamos, como pueden ver, s al cuadrado más 1, su derivada es 2 por s, aquí tengo s. Entonces tengo un medio y luego integro s más 2, s al cuadrado más 1 al cuadrado. La integral de esto es s al cuadrado más 1 a la menos 1. Obviamente tenemos aquí un signo negativo. ¿Y por qué estoy haciendo esto tan curioso? Porque digamos lo que sucede acá es que la transformada inversa de esta función es menos un medio de seno de t. Entonces algo que podemos hacer es usar una propiedad de transformadas que no se utiliza mucho como transformada inversa, que es igual a transformada de t por f de t. Esto es igual a menos el valor de la derivada de f' de s. Entonces esta sí yo siento que es un poco rebuscada de encontrar. Pero ¿por qué estoy haciendo esto? Porque lo que quiero hacer es que quiero tratar de indicarles que la transformada de t por seno de t nos va a dar esta función que tenemos acá, que ahorita se mira un poco como que ¿por qué está ahí? Y esto va a justificar este comportamiento de resonancia. Entonces, bueno, aquí voy a poner un poco más de observaciones. Entonces, parece que todo gira alrededor de seno. F de t es igual a seno de t. La transformada de esta función es 1 dividido s al cuadrado más 1 y la derivada de esta función es igual a todo esto, la potencia disminuye a menos 2 por la derivada de lo de adentro, que es 2 por s. Entonces como que quiero hacer esta conexión, entonces ahorita ya vamos bastante bien. Yo creo que como lo puse en el denominador, esa potencia va a ser positiva. Entonces transformada de t por seno de t es igual al negativo de esta derivada, menos 2 por s, dividido s al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces finalmente aquí tenemos la transformada inversa de esta función, es la función t por seno de t. Entonces aquí lo que obtengo es transformada inversa de s dividido s al cuadrado más 1 y todo ese denominador al cuadrado es igual a menos t dividido 2 seno de t. Entonces aquí finalmente la solución de esta ecuación diferencial es y de t es igual a menos t dividido 2 por seno de t. Y esta es una tabla de transformadas que puede agregar una fila más con las transformadas inversas de t, seno de t y t por coseno de t. Pero la gracia ahorita es que tenemos que pensar en una forma un poco más fácil de encontrar esta transformada inversa. Esto sí es sumamente rebuscado. Entonces la idea es que otra forma como podemos encontrar la transformada inversa de y de s es que note que y mayúscula de s es igual a s dividido s al cuadrado más 1 por 1 dividido s al cuadrado más 1. Entonces aquí hay algo bien curioso. El primer término tiene como transformada inversa coseno de t. Y el segundo tiene como transformada inversa seno de t.
Ahora, obviamente la transformada inversa no va a ser coseno de t por seno de t, porque aquí podemos ver que en realidad esta es la transformada inversa. Entonces, aunque y de s no es igual a f de s por g de s, hay una operación que permite encontrar la transformada de un producto de funciones. Entonces ahorita voy a presentarles esta propiedad. Y esta es una propiedad de que tal vez el día miércoles voy a hacer este ejercicio de encontrar cuál es la transformada inversa de esto, sabiendo de que aquí tengo coseno de t y seno de t. Entonces esta operación de la que estoy hablando es la convolución entre funciones. Una propiedad muy bonita por toda su importancia teórica, pero para trabajarla, uy, sí, no. Entonces la idea es que la convolución entre f y g, denotada como f asterisco por g, es, y esta es una operación completamente nueva. Parece casi que una composición de funciones, pero no. De hecho, aquí lo que tenemos que hacer es que tengo que integrar de 0 a t. Voy a poner acá f de w por g de w menos x. Y esto sí es sumamente molesto. Y esto es w menos t. Eso es lo que hace esta regla bastante horrible. Y lo bonito de esta operación, y esto se puede comprobar con la definición de transformada de Laplace, es que la transformada de Laplace de esta convolución es igual a la transformada de f por la transformada de g. Otra ventaja que tienen es no importa si hacen f por g o g por f, esto les va a dar exactamente lo mismo. También se puede comprobar ahí haciendo un poco de sustitución y todo. Pero lo más importante de esta propiedad no es tanto que van a decir la transformada de esta convolución es esto. Hay ejercicios en el libro que tienen esa forma, pero cuando van a tener una función descrita de esa forma, rara vez. Entonces lo más importante no es este camino, sino es, miren, aquí tengo seno de t y coseno de t, entonces tengo estas transformadas, quiero encontrar la transformada inversa. Entonces la gracia es que si quieren encontrar la transformada inversa de dos funciones f de s por g de s, esto va a ser igual no a f por g, sino a la convolución de f por g. Entonces lo bonito de este problema es que podemos decir que la transformada inversa de esta y de s, si tenemos que, y aquí voy a poner por ejemplo. Ahora, hay otras personas que lo que hacen es que las soluciones las dejan en términos de convoluciones y luego dicen posiblemente ahí lo puedo integrar estas funciones en Wolfram alfa o en la calculadora de integrales. Entonces aquí lo que puedo decir es que esto es igual a la convolución entre coseno de t y seno de t. Entonces es una propiedad bien bonita. Yo creo que no nos va a dar tiempo de hacer esta convolución. No, sí nos va a dar tiempo, y con eso yo creo que casi que eso es todo lo que voy a presentar de convolución, porque sí hay un ejercicio que hice en el libro, pero era una convolución entre dos funciones exponenciales, pero ahí yo creo que es mucho más fácil. No es una convolución entre una función exponencial y seno.
pero como andar integrando e de t por coseno de t es tan complicado, ahí es mucho más fácil hacer las fracciones parciales. Entonces, de esta propiedad no esperen mucho porque sí, es sumamente tediosa. Porque obviamente la solución no la va a dejar uno así. Sino la idea es que todo dependa solo de t. Y ahorita van a ver por qué se vuelve tan horrible esto. Hay que hacer o integración por partes o identidades trigonométricas que uno no usa con frecuencia. Entonces, si agarro esta definición tal como se las estoy dando, tengo que integrar de 0 a t coseno de w, y este w hasta lo voy a poner en rojo porque la idea es que tengo que integrar respecto a w. G de paréntesis bueno, G en este caso es seno, entonces vamos a escribir seno en vez de G. Seno de w menos t de w. Y esto, como pueden ver, esta es una integral que uno no siempre se recuerda de integrar. Entonces, si solo tuviera coseno de w por seno de w, la puedo integrar con una sustitución. El menos t es lo que mata todo. Entonces, la gracia aquí es que hay una propiedad de identidades trigonométricas que les permite reescribir productos de coseno y seno en términos de unas sumas de senos y cosenos. Entonces, por eso les decía es que esto es bien rebuscado. Entonces, esto es igual a seno de a menos b, no, seno de b menos a. Sí, seno de b menos a más un medio de seno de b más a. Entonces aquí es donde se pone bien rebuscado este problema. Entonces la gracia acá es que en este caso a es igual a w y b es igual a w menos t. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? B menos a, espero que lo tenga bien. B menos a es este menos t menos w. Yo creo que nos queda menos, simplemente menos t. Sí, nos queda menos t. Y Dios, yo creo que esto es a menos b. Bueno, dejémoslo así. A ver, esto. Y b más a es igual a 2 por w menos t. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Toda esta integral fea, que no la puedo integrar por el momento, ahora la voy a simplificar como un medio por la integral de este seno de b menos a, que yo creo que estoy seguro que, yo creo que no va a cambiar mucho la respuesta, seno de menos t, más seno de b más a, que es igual más seno de 2w menos t. Y todo esto por dw. Sí, yo creo que aquí hay un problema de signos. Y aquí es donde todavía esto se vuelve un poco más confuso. Yo creo que esta identidad es a menos b por a más b. Si ese signo puede que nos quede lo mismo, pero cosa más fea. Entonces aquí mucho cuidado, porque este problema todavía no termina. Esta función no depende de w, entonces curiosamente obtengo que la integral de esta función es simplemente igual a w por seno de t. Luego esta sí depende de w, pero entonces aquí lo que voy a tener que hacer es integrar seno de 2w menos t. La integral de seno es
menos coseno, menos coseno, 2w menos t, pero luego todo esto lo tengo que dividir dentro de 2, porque la derivada de 2 por w es 2. Aquí, digamos, tengo que poner un gran par de paréntesis porque este 1/2 está multiplicando a todo. Y luego aquí todavía la confusión no termina porque tengo que evaluar w en 0 y w en t. Entonces, ya vamos a encontrar cuánto vale esa convolución y con eso terminamos la clase de hoy. Coseno de t por seno de t. Entonces esto es igual a 1/2. Cuando w es igual a 0, aquí tengo 0 menos 1/2 coseno de menos t. Y luego obtengo... Sí. Pero es que esto... Primero tengo que empezar con w es igual a t. Vamos a evaluar esta integral en orden. T por seno de t. T por seno de t menos 1/2, 2 por t menos t me queda coseno de t. Luego menos 0 y este se va a volver un más porque aquí tengo un menos 1/2 más 1/2 coseno de menos t. Y esto sí es más que todo como un privado en matemáticas, porque aquí pueden ver que todavía para terminar de simplificar esto, yo creo que sí había aquí un signo negativo. Dejémoslo así, no importa. Estos dos términos se van a parar cancelando porque recuérdense que coseno es par. Entonces la gracia es que esta convolución es igual a 1/2 de t seno por t. Y aquí pueden ver de dónde sale esta t que está multiplicando al seno. Como este término de acá no depende de w, por eso es que me queda una integral w por seno de t. Y ya esto que nos está saliendo acá era la solución que teníamos para el problema del valor inicial del resorte. Ya me recordé de algo. Yo creo que para esta no puse aquí signo negativo y como aquí había un menos, sí. Esto es un más t medios. Ay, Dios mío. Bueno. Entonces, esto es prácticamente todo lo que quiero hablar de la convolución. Hay toda una sección del libro que se dedica a convolución, pero pueden ver realmente por qué no estoy tan interesado en este tema. Primero, es demasiado largo. Y segundo, es confuso de integrar, porque digamos, uno está tan acostumbrado a integrar respecto a la variable t que uno puede que ponga acá, aquí coseno de t, bueno, menos coseno de t, más coseno de w menos t, y luego todo les queda en w, o luego evalúan w en t y en 0 y no les queda la respuesta adecuada. Entonces es algo que solo quise presentar para que miren, hay una propiedad